Bendiciones, amigos, hermanos, Jairos, Kai e Irene, gracia y paz, que era el saludo que el apóstol Pablo daba a las iglesias. Y vamos a continuar con esta serie de secretos del Apocalipsis, un comentario bíblico y devocional a este libro tan hermoso y a la vez tan complicado. Así que hoy vamos a leer en el Apocalipsis 3, desde el versículo 14 al 22, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay muchas teorías acerca del significado espiritual de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay quien interpreta en el sentido histórico literal, en el cual son mensajes exclusivos para las iglesias de ese tiempo, que tienen su rebote espiritual en nosotros, pero que habla de unas circunstancias en concreto, de unas iglesias en concreto, en un tiempo en concreto, en el primer siglo. Hay quien lo interpreta en un sentido mucho más amplio, en el cual considera que son 7 periodos de la historia de la iglesia, empezando en la iglesia con el primer amor de Éfeso y terminando con la iglesia semiapóstata de Laodicea. Hay otra tercera interpretación, la cual dice que estas 7 iglesias son 7 modelos de 7 iglesias con características diferenciadas, en las cuales conviven en el presente, y alguna iglesia tiene más de Éfeso, otra más de Laodicea, otra más de Sardis, y que todas conviven en la actualidad. Sea cual sea la interpretación que tú veas más correcta, la iglesia en Laodicea era una iglesia rica en lo económicamente hablando. Era la ciudad más próspera de toda la región de Frigia, una ciudad que tenía una industria farmacéutica importante, donde era una colonia militar y donde no se nos menciona que hubiera habido persecuciones, los cristianos hubiesen tenido problemas de ningún tipo, así que era una iglesia que vivía en una situación muy cómoda. Y vemos que es complicado seguir a Cristo cuando no hay problemas y todo es fácil. Uno podría decir: ¿pero qué estás diciendo? Es una contradicción. ¿Cómo va a ser fácil seguir a Cristo cuando todo el camino está despejado y nadie te está causando persecución ni problemas? Pues la ausencia de problemas es un problema también en sí mismo. La gente tiende a acomodarse, la gente tiende a dormirse espiritualmente, y las pruebas y las dificultades tienen un efecto de despertarnos espiritualmente y apoyarnos en Dios. Así que esta iglesia de Laodicea tenía algunos de esos problemas que hemos hablado. Habla aquí, al principio, el Señor se revela como aquel que es el amén, y el amén es una palabra hebrea que viene de un verbo que se llama confiar, creer, pero que tiene otros matices. Significa que lo que dice es firme, es seguro y es estable. De tal manera que el Señor está diciendo que lo que va a decir a la iglesia, lo que Él dice a sus iglesias, es algo firme, es algo seguro y es algo estable que no va a cambiar. Que Él tiene el diagnóstico correcto. Y todos sabemos lo importante que cuando vayas a un médico te dé el diagnóstico correcto para tener el tratamiento correcto y que pueda solucionar esa enfermedad.
Y esta iglesia tenía algunas enfermedades. Una de ellas es la tibieza espiritual. La palabra que se utiliza en griego es la misma palabra que podemos utilizar para decir algo que es tueno, que es tenue, que es como claroscuro, que no es ni de luz ni es de tinieblas, sino que es una cosa así como intermedia, como en el alba. Y es muy triste cuando los cristianos somos claroscuros, tenues, tibios, no damos calor, no damos frío, no molestamos, no incomodamos, y claro, la gente no tiene razones para atacarnos porque no somos una molestia para ellos. Pero el Señor dice aquí que ojalá fueses frío o caliente. Es decir, que el Señor prefiere que te enfríes, te apartes de Dios, a que tú seas tibio. Y si consideramos que la iglesia de la Odisea es un modelo de la iglesia en el presente, verdaderamente podemos ver que hay una gran tibieza espiritual, una falta de pasión, una falta de intensidad en las cosas de Dios, una falta de búsqueda de santidad, de búsqueda de rectitud, y eso lo vemos en las iglesias en general. Por supuesto que en aquellas zonas del mundo donde la iglesia es perseguida, como en Corea del Norte, en Arabia Saudí, en los países árabes, vemos testimonios de fe que nos quebrantan y nos avergüenzan. Pero lo que es en general en el mundo occidental, el mundo europeo, americano, hay una falta muy grande de pasión por las cosas de Dios. Y dice aquí, el Señor les da un juicio, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es como si el Señor estuviese diciendo que Él viene a probarnos, Él viene a beber de nosotros. Imagínate, nosotros que proclamamos a Cristo, que es el agua de vida, que queremos ser llenados de Él, tantas cosas bonitas que cantamos, pero sin embargo también el Señor te quiere probar, te quiere saborear a ti. Y qué triste que el Señor tenga ganas de escupirnos, como es literalmente, dice en griego. Te va a vomitar, como cuando comemos algo en mal estado, como si estuviese escupiéndote. El Señor dice que esta iglesia, que era rica económicamente, que era próspera en todos los aspectos que podemos entender, humanamente hablando, tenía aquí unas características interesantes. Dice aquí que era desventurada, que era miserable, que era pobre, que era ciega y que era desnuda. Desventurada significa que era sin propósito. Y de verdad que tremendo que haya personas en Cristo que no tengan propósito en su vida y mucho menos los propósitos de Dios. Porque ese es el día a día de la vida cristiana, encontrar la dirección, el propósito, la voluntad de Dios. Dice aquí que eran miserables. Miserables es un concepto que en el castellano utilizamos para hablar a aquella persona que, aun teniendo riqueza, vive en la miseria, vive en la escasez, como aquel que ha acumulado muchos millones, es una persona tacaña, rácana y no gasta absolutamente nada. Pues aquí tenemos a alguien que tenía riqueza espiritual, pero sin embargo vivía en la miseria, pobre, en el sentido de necesitado. Es decir, parece una contraposición con lo que hemos dicho antes, pero no en todas las áreas era pobre ni miserable, pero tenía una gran necesidad espiritual. ¿Y qué mayor necesidad cuando no somos conscientes de lo apartado y lo alejado que estamos de Dios? Dice ciego, y es así que es un juicio grande, es decir, teniendo la luz de la palabra, teniendo el Espíritu Santo, que una iglesia sea ciega, que no sepa dónde va. Y dice aquí desnuda, es decir, que una iglesia que en vez de vestir a otros, que en vez de alimentar a otros, es una iglesia que necesita ser vestida y necesita ser alimentada. La iglesia se puede preocupar de tantas cosas, de acción social, que por supuesto que es necesario ayudar a otros, de programas, de educación, de tantas cosas que no tienen que ver en sí mismo con el crecimiento y la madurez espiritual y que no dejan de ser positivos y buenos. Pero ese no es el interés
Ese no es el objetivo por el cual Dios creó la Iglesia. Creó la Iglesia con el propósito de que creciera, madurara y reflejara a Cristo en la sociedad y a través de cada uno de sus miembros. Y aquí le aconseja algo, le dice: compra de mí oro refinado en fuego. Seguramente era una iglesia que tenía que tener una decoración maravillosa, como tantas iglesias hay por este mundo, con locales inmensos y costosas instalaciones, pero aquí dice que ellos lo que tienen que verdaderamente de comprar es el oro de Dios. Es decir, que su palabra, su enseñanza, su revelación, es lo que necesitaba esta iglesia, ese oro, y tenían que pagar un precio. Y las cosas de Dios son gratis. Y es por gracia, pero también tienen un precio. Y ese precio tú tienes que pagarlo. A veces, si uno quiere liberación, pues vas a tener que ayunar. Si uno quiere conocer más de Dios, vas a tener que pasar horas estudiando. Si uno quiere más unción, más poder en su ministerio, en su vida, vas a tener que dedicar muchísimo más tiempo a la oración. Habla aquí que Dios tiene para ellos vestiduras blancas para vestirse. Y la santidad, que es la metáfora que se utiliza cuando habla de la vestidura y del color blanco, es algo fundamental en nuestra vida. Da igual lo adornado que estemos, los dones, los talentos que Dios nos haya dado, da igual el nombre, la fama, el honor, lo que sea. Como no andemos en santidad, como nuestras vestiduras estén manchadas delante de Dios, entonces sí que la hemos fastidiado y hemos tirado por tierra todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos de cualquier mancha en nuestra vida que pueda contaminarnos espiritualmente. Aquí dice que su desnudez va a ser vista a los ojos de todo. Es decir, que da igual la fama, da igual el honor que te den, que si tú andas en esta ceguedad, pobreza y miseria espiritual, todo el mundo tarde o temprano lo va a ver. Y habla de que tienen que ser limpiados sus ojos con colirio. Precisamente el colirio de la Odisea era famoso porque era una industria que tenían, en la cual este medicamento, que es para limpiar de las infecciones los ojos, lo vendían por todo el Imperio Romano y tenían sus buenas ganancias. Y el Señor le dice: es que vosotros necesitáis colirio en vuestros ojos espirituales. Tienen que ser limpiados para que salga fuera esa atadura de suficiencia, de autosuficiencia, de creerse rico, de creerse sin necesidad espiritual y volver otra vez a ese punto en el cual yo ocupo el lugar que tengo que ocupar en mi iglesia. Sigue hablando como Él reprenda a su iglesia, como es celoso de su iglesia, y eso es tan bonito. El Señor es celoso de su iglesia y de su obra, y les da una promesa que en comparación con las 7 iglesias es tremenda. Y le dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Imagínate, el Rey de Reyes llamando a la puerta. No le dice: ven a mi puerta y llama. No, Él dice: yo te estoy llamando ahora. Este mensaje es mi toc toc, mi llamado para tu vida. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y yo voy a tener comunión contigo. Es decir, que esta iglesia había cerrado su corazón al Señor. Muchas veces utilizamos este versículo 20 como un llamado a aquellos que no conocen a Cristo, y es verdad, lo podemos utilizar así, pero aquí está dado en el contexto de que Él está llamando a su iglesia a una comunión, a una intimidad, a que le dejen entrar en sus vidas. Y verdaderamente es tan triste de que haya iglesias que hayan cerrado sus puertas al Señor de la vida para convertirse en una religión vacía, en una religión sin vida, en un monumento en vez de un movimiento. Y termina con el llamado a ser vencedor, como Él ha vencido, a sentarse en su trono. Es decir, que cuando tú andas en esta pobreza, en esta miseria espiritual, pierdes toda la autoridad que el Señor te ha dado, a ejercer esa autoridad que Dios quiere que ejerzamos y a aplicar nuestros oídos. Porque esta frase final que viene en las 7 iglesias: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, está avisando al lector, diciéndole: mira, lo que tú estás escuchando
de esta represión y advertencia, estas promesas para estas iglesias, lo tienes que aplicar a tu vida, también es para ti. Tienes que prestar atención de estos errores o aciertos para que esto no ocurra en tu vida, porque yo, el Señor, estoy vigilante y soy celoso también de ti. Que el Señor os bendiga mucho con esta palabra, que el Señor os edifique. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe, de Madrid, España, y que tengas un día muy bendecido en el nombre de Jesús.